momento, lo que vos necesites saber, Seba querido. Estuvimos con Pamela ahí en Arlab en lo que fue la presentación para la prensa de La Lógica del Escorpión, del último disco de Charly García. Se hicieron dos presentaciones, una, para la patria sanguchera, que somos los periodistas, al mediodía, y después se hizo otra para músicos, celebridades y demás, a las 7 de la tarde, en un segundo horario. Lo primero que quiero decir es que es muy difícil hacer una crítica escuchando una obra una sola vez. Es imposible. Es muy injusto dar un parecer. Ahí estamos con Pam ingresando conmigo. Muy bien también, ¿eh? Muchas gracias. Para hacer una comparación, cuando, por ejemplo, a mí me toca manejar un auto, sí, y lo camino muy pocos kilómetros y tengo que publicar algo, para mí es un contacto. Un contacto. No una primer prueba. contacto, Exacto, claro. no una prueba. En tecnología se usa mucho eso, ¿no? Primer contacto, sí, con... y está el celular en una mesa. Nació de los autos eso. Ah, ¿en serio? Primer contacto, sí. Claro. Bueno, esto sería un primer contacto, o si querés una primera impresión. Exacto. Lo digo como, periodista de música que ha hecho muchas críticas durante muchísimos años, y tenés que, para llegar al corazón de la obra, escucharlo 6, 7, 8 veces. Claro, pues aparte hablas de primera impresión porque tuviste una sola pasada. Es una sola pasada. Sí. Es un disco de 34 minutos que tiene 13 canciones, que tiene 2 canciones que entre las dos suman 8. O sea, saquen más o menos el cálculo del resto de los temas, deben ser 2 minutos por canción, más o menos, un poco más, un poco menos, siempre un poco más. Hay una que es muy cortita, que no es una canción, sino que es una especie de relato sobre, la famosa historia de la rana y del escorpión. Viene un poquito de ahí el concepto, ¿no? De la no lógica, en realidad, del escorpión. Y primero quería hacer esa aclaración que para hacer una crítica uno necesita escuchar muchas veces una obra. Esto es un contacto o una primera impresión. Yo me anoté algunas cosas aquí, por lo menos de lo que quería comentar. A ver, es un disco donde por lo menos yo, de manera particular, me costó mucho encontrar ciertos cimientos clásicos o que son muy sólidos de Charly García. ¿A qué me refiero con esto? Los pianos clásicos de Charly García, ¿sí? Esos pasajes, esas frases de piano que son muy clásicas en sus temas y que están, estas que tenemos de fondo ahora, por ejemplo, y que son muy características de García. No me refiero a solo, sino a esas frases o esos pianos que son identitarios. No es un disco que tenga melodías memorables, la verdad. Yo encontré una sola canción que me parece, una sola canción que de esa que decís, esto va a integrar los grandes éxitos de Charly de acá en adelante. Después, ¿Ah, sí? No, después hay otras que van y que vienen. Si vas a Random también vas a encontrar una, dos. De esos temas que decís, Charly, 100%, sáquenlo. No te digo pónganlo al lado de Los Dinosaurios, pero sáquenlo, que Yo Ya Sé, me parece una canción Beatle hermosa, con arreglos, hay guitarras que despegan un poquitito del resto y que es el ADN de Charly García. Vas a encontrar potencia en algunas canciones, pero por ahí no vas a encontrar ese riff memorable tampoco. Rompela, que es la canción que abre el disco, me parece que es un muy buen rock. Pero en el fondo me costó encontrar esas cosas, buceando un poquitito por arriba, donde está ese talento creativo de García, más allá de la ironía, y de algunas letras. Yo también vi colegas que por ahí destacan el riff. Y que está bien que haga un riff, Charly, es como un lateral para un jugador, en algún punto. Está bien que eso exista. No sé si por ahí proyectarlo a un lugar como demasiado elevado, cuando son cosas que en García han convivido toda la vida. ¿Qué es lo difícil? Primero, es muy ingrato también hacer una crítica sobre Charly García, porque debe ser el único artista nacional, y me puse a pensar ayer, y debe ser el único que tiene una carga emocional encima como ningún otro tuvo. Tal vez en un nivel menor Spinetta, hasta ahí. Yo creo que ni Cerati, ni el Indio Solari, ni el que vos quieras poner en el medio tiene una carga emocional y un vínculo popular tan grande como Charly García. Es muy difícil pararte a describir algo, una obra de Charly. Es Charly, está más allá de la vida. Y creo que, insisto, para mí ni el Indio ni Cerati entra en esa categoría. Lo de Charly, eso es una forma de vivir. Soy un vicio más, él lo cantaba, estoy en tu vida desde que abriste los ojos, yo estaba ahí, te fui marcando el paso con canciones. Hasta el desorden es parte de su estética, ¿no? Como todo. Sí, total. Es Charly, es muy difícil decir, a ver, es Charly García, ¿de dónde escribo si lo amo a Charly? Claro. ¿Cómo hago para describir algo? Pero después hay algunas señales que yo también acá las marqué. Un tipo como Charly García, el disco tiene 34 minutos. Hay 2 temas que duran 8 entre los dos. O sea, fíjate lo que va quedando. Son 13 temas.
Y cuando te pones a pensar, digo, hagan este ejercicio sin después escuchen el disco el 11 de septiembre, alguno dirá coincido, ¿no? Que eso es lo lindo, ¿no? Que cada uno tenga una visión particular. En Los Ramones, un tema de 2 minutos tiene introducción, nudo y desenlace. En Charly García, en 2 minutos, ¿cómo haces para que más o menos esa canción, digo, teniendo en cuenta lo que es la obra de Charly, la forma de componer de Charly, cómo ha hecho música hasta acá, puede ser algo que destaque un tema, no sé, superhéroes, que dure 2 minutos, pero no es lo común de Charly. Entonces, en un artista así, tener introducción, nudo y desenlace en 2 minutos, va a ser distinto a Los Ramones, que saben que en 2 minutos te cuentan la historia, en 1:50, no necesitan más que eso. Bueno, en el caso de Charly García, por ahí es donde uno dice, ok, está bien, están los 2 minutos, el tema está bien, llegó, pero a mí me costó mucho encontrar esa esencia que siempre fue muy notoria en García. Hay voces femeninas, está Rosario Ortega, está Hilda Lizarazu. No están como en discos anteriores o como en el vivo, donde la voz femenina pasaba con María Gabriela, disparaba arriba de la voz de él, y a veces quedaba más como solista. En este caso, están un poquito más retraídas las voces. La voz es un tema particular. Yo quisiera también ser muy cauto acá, y digo esto también con muchísimo respeto. Creo que es un disco honesto, es un disco franco, es un disco que no tiene sobreproducción, no metió inteligencia artificial, no echó mano a recursos, me parece que podrían haberlo sonar mucho más cargado, no es así. Pero nosotros, digo, quizás por un mecanismo inconsciente que tenemos los seres humanos que escuchamos música, y cuando digo escuchamos música, no digo escuchamos música instrumental, escuchamos música con voces. Nuestro centro es la voz. Y ahí nosotros nos movemos en una canción, la voz con la guitarra, la voz con el bajo. Es inconsciente ese proceso, la voz y el espacio que hay alrededor, pero lo que nos va llevando, lo que nos va guiando, o por la letra, o por la melodía, o porque hay, digo, un motivo real que te lleva hacia adelante, es la voz. Cuando esa voz, como en el caso de este disco de Charly, tiene muchas limitaciones, se te hace más arenoso el camino, porque no es tan claro el centro. ¿Se entiende un poquito lo que quiero decir? Que uno se mueve y la voz te lleva, como acá, y te lleva. Y vas para adelante, porque la voz es el centro. Y ves los instrumentos cómo van teniendo su vínculo. Cuando a la voz le cuesta mucho o está muy limitada, yo creo que está mucho más limitada que en Random. Mucho más limitada que en Random. Lo que es mucho decir, perdón que me meta. Sí, la voz es un punto. Yo leía críticas de algunos colegas, dicen, no vengan acá a encontrar una voz. Está bien, perfecto, me estás limitando un montón. Digo, claro, para ir a criticar un disco y decir, bueno, la voz no la cuento, vamos a otra cosa. Pero analizo es una voz la letra. A ver, Dani, quiero entender esto. Es una difícil. Es una voz que se escucha baja, que se escucha ronca, que no tiene... Que no se... A ver, te digo las cosas que encontré yo en el caso de la voz. Si bien está cascada, pero por ejemplo, no quiero comparar, pero para que tengan una idea. Vos vas a Leonard Cohen, el tipo grabó hasta los 80 con una voz hecha mierda, pero le encontraba cierta seducción y elegancia, su rotura vocal. Okay. Voy a otro extremo, Goyeneche, sobre el final, no era el cantor pulido del comienzo de sus tangos, pero le encontraba una épica y una emotividad a la forma de interpretar que... en vivo o en los discos decías, bueno, es un cantante que si bien no es exquisito, pero está teniendo como un nervio en su forma de transmitir que te tenía medio pegado a la silla. Y yo creo que en Charly no pasa eso, ¿viste? No hay una elegancia en la ronquera o en la rotura, ni tampoco una forma sexy de llevarlo adelante o algo que lo haga un poco más atractivo. Yo creo que está muy limitada y por ahí eso se nota, qué sé yo, en no estirar muchas notas vocales, claro. Viste, que las palabras vayan siendo por frases cortas, viste, en lugar de poder tener como una estrofa un poquitito más larga. Y cuando la voz es el centro, y en el caso de Charly, que te va llevando adelante, ves canciones así, no vas a encontrar esta claridad que decís, bueno, acá tengo el estribillo muy claro, acá tengo un puente claro, esto es Charly. Hay pocos pianos, Eva. Hay muy pocos pianos visibles. Dani. Notorios. Hay 1 o 2 canciones que yo me anoté acá donde escuchás un poquito el piano que asoma la cabeza, pero también yo creo que hay motivos de fondo que ahora por lo menos los voy a fundamentar también. Dani, ¿y sabés si la producción, la musicalidad, los arreglos, o sea, quien llevó adelante este disco, fue Charly? ¿Participaron otras personas? No sé si eso se informó o no se informó. No, el disco está producido por él. Él ahí te dicen, digo, en esta fichita que tengo acá para que vean que por responsabilidad periodística,
Bien, la cantidad de anotaciones que hice al lado de cada canción, ¿no? Un montón de anotaciones porque, nada, como lo escuchás una sola vez y no podés tener el celular, porque el celular te lo sacan, lo cual es lógico y está perfecto, pero bueno, fui anotando al costado un montón de cosas que me parecía cada canción. Hay muy pocos músicos, está Fernando Zamalea, hay temas que tienen batería electrónica, está Fernando Kabusaki, que toca creo que todo el disco, y después hay participaciones. La participación de David Lebón, digo, es el ruso haciendo un solo, siempre va a estar bien, pero digo, no es un solo que se despega muchísimo de la canción. Viste que decís, bueno, acá viene el solo, pongan el parmil adelante y que se despegue mucho en el plano. Lo mismo cuando, digo, canta Pedro, siempre digo lo mismo, te afina hasta los cuadros de la casa, si querés. Hermoso. Pero no esperen un tango. Okay. Viste, primero canta Charlie, después canta Pedro y se nota. No, es un tema que lleva adelante básicamente Pedro. Después hay un tema viejo de Luis, de Spinetta, que lo había grabado en privé. En este caso un tema, digo, bastante viejito, que es La Pelícana y el Androide, que no es de los temas más amigos de Spinetta, justamente, donde la voz es de Luis y él está como bastante metido atrás. Lo mismo la participación de Fito. No hay una rueda mágica, porque hay un tema de los Byrds, que es el que cierra el disco, en este caso, que es Rock and Roll Star. Bueno, él ya había versionado a los Byrds hace muchos años, pero no vas a encontrar eso. Primero canta Charlie, después canta Fito, se notan las dos cosas. Vas a un estribillo fuerte más allá de ser un cover. Es por lo menos la sensación con la cual yo me quedé. Me costó encontrar a ese Charlie básico esencial. Viste que sí, ahí está, se recontra nota. Otra cosita que noté es, los finales a veces, no digo que sean abruptos, me parecieron poco finos. En algunos casos. El disco, me preguntabas, Pola, está producido por él toca el bajo, él toca la guitarra, él canta, por supuesto. O sea, que salió así por decisión de él. Sí, la verdad que sí. Tuvo una frase en un tema que se llama América, el tema con Pedro Aznar, que es uno de los temas que más me gustó a mí también, que dice, tengo miedo de ser feliz. Es una frase que me quedó dando vueltas de la frase. Después hay otras que habla, digo, del egoísmo, el suicidio, la vida. Tiene esos toquecitos irónicos, lúcidos de Charlie, que creo que están presentes, pero esa frase me dio un poco de vueltas en la cabeza. Y algo que quisiera decir con muchísimo respeto y que se entienda bien. Primero, el disco no es un desastre, lo aclaro, no es un desastre. Yo creo que es el disco, para mí, una visión humilde, menos Charlie de los discos de Charlie que yo escuché. Creo que sí hay algo que es real. Es un disco que uno puede comparar con los últimos 25 años de Charlie. En ese mare magnum de ideas caóticas, digo, desde Aguante, el Rock and Roll Show, yo creo que está metido más o menos ahí en el medio. No puedes comparar este disco con Clicks Modernos porque me parece muy guacho y no tiene ningún sentido y no sirve. La verdad que no sirve. Pero sí creo que hay ciertas cosas, lo voy a decir con muchísimo respeto, igual creo que más o menos se entiende, que por ahí desde incluso lo motriz al momento de componer, lo limitan un poco. Cuando vos de forma motriz no te podés mover por todo un piano y hacer arreglos y tocar, ir hasta la última octava, volver. Y cuando a eso le sumás por ahí algún otro problemita, incluso cognitivo, que puede haber tenido él, y creo que es, no digo Vox Populi, pero está bastante expandido, digo, los problemas que ha atravesado Charlie hasta acá, y no te dejan las mismas condiciones. Yo creo que sí eso te limita en algún punto. Perdón, Dani, ¿esos pasajes de armonías clásicos de Charlie no lo encontrás en este disco? Yo no los encontré. De hecho, hay dos temas que marqué acá. Uno es Watching the Wheels, el tema de Lennon, y hay un tema más de los primeros. De hecho, una de las anotaciones que tengo es Poco Piano, en La Medicina número 9, que es un rhythm and blues, de los viejos rhythm and blues. No están los pasajes esos clásicos de piano, que es una melodía que después cantás. Claro. Que eso es muy clásico de Charlie. Lo que pasa es que en un tema de 2 minutos, ¿cómo desarrollás todo eso? También. Y yo creo que me parece, insisto, lo digo con mucho respeto, es mi visión, no debe ser compartida por nadie. El 11 de septiembre sale, digo, escúchenlo, agradezco a Sonia, a la gente que nos invitó, que nos hizo esta escucha para periodistas. Me parece que es como el primer material que noto que ese cúmulo de dificultades que por ahí Charlie ha traído hasta acá los últimos 20 años, le terminan ganando un poquito la pulseada a la lucidez creativa que hay detrás. Esa es la sensación con la cual me quedé. Es decir, o están parejos o le gana un poco la pulseada.
¿Por qué? Por esto. Me parece que hay cosas, si uno veía también el video del Faena hace poquito, tampoco voy a decir que está bien o está mal la gente que lo rodea, no soy quien para decirlo, pero lo ves y es complicado, digo, hoy de manera motriz que pueda hacer las cosas que hacía antes y que tire la magia que tiraba, porque hay algo que en él ya está más limitado. Inevitable. Y es inevitable y es lógico. Y también es, y con esto cierro, es un Charlie muy distinto al que siempre vimos. ¿Cuál era? En la tele, en los medios, hablando, dando la opinión, con Maradona, vestido de Argentina, hablando de política. Bueno, hace 20 años más o menos que Charlie no está metido en el día a día nuestro, que se corrió de ese lugar, ¿no? Por su salud, por preservarse, y me parece muy bien. Pero alguien que estaba, que era comidilla nuestra, era como el mate. Claro. Ni siquiera las entrevistas, los comentarios, testimonios de él son una vez cada tanto y alguien que le saca algo. También perdimos ese contacto del Charlie cercano, diario. El que estaba ahí, que te levantabas y estaba Charlie García, o estaba en la Que fue tele, un o evento, hablaba. claro, sí, total. Ese Charlie, yo creo que hace muchos años que lo vemos en cuentagotas y bueno, o en alguna presentación, o en este caso presentando el disco. Entiendo que el fanático de Charlie es fundamentalista de García y está perfecto. Yo no digo que el disco sea malo o bueno. Son las cosas que por ahí yo encontré, pero es muy difícil porque la carga emocional que uno tiene con Charlie es gigantesca. Gigantesca. Y por ahí decís, y acá tiene un riff. Está bien, decís, pero es un riff. Charlie lo puede hacer el riff. Pero lo podés comparar con otra cosa. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Hasta dónde le exigís? ¿Está bien que uno exija? Porque yo pensaba, si traes a un sueco, le decís, toma, escuchá este disco, no te tiro contexto, nada, no te digo ni quién es, ni cuántos años de carrera tiene, ni cómo llegó hasta acá, escúchalo. Y por ahí va a ser más válida esa que aquel que lo conoce. No es más válida. Para mí no es más válida, porque nada, es como cuando uno ve un artista ve muchas cosas detrás también. No ves solamente lo que está pasando en escena. No, pero cuando tenés que criticar tenés que ceñirte a lo musical. Ay, pero La verdad, si es por amor o cariño. No, sí, coincido. Y yo tengo que levantar mucho más. sí, no sé si estoy de acuerdo. Por eso digo que es muy ingrato y es muy injusto para Charlie inclusive que alguien pueda hacer una crítica de esto. Es muy difícil. Esa es la sensación que a mí me quedó. Digo, con estos argumentos que les acabo de comentar, no creo que tenga presentación en vivo. Esto es una sensación, una sensación mía. No creo que lo tenga. Que haya un concierto, no va a haber un recital de Charlie. Yo la veo muy difícil hoy. No sé si Dani, perdón, está para un show de 2 horas, hora y media. De las canciones que componen el disco, mencionaste varias que son que no son de él. Sí, tenés, tema de Spinetta, un tema de los Birds. Volvió sobre una versión de Juan Represión. Ah, mirá. Un viejo tema de él de los 70. Era un tema que él hacía con Nito también, claro, que es un tema muy Nito. Te recuerdo Invierno, que lo escuchás y pareciera cantado por Nito, de hecho lo cantaba Nito. Recuperó 4 temas, y es donde decís, ¿tendría ganas de grabar 4 temas viejos hoy sacando un disco García? Decís, Aparte de Watching the Wheels, mencionaste varias claro, cosas. son en total 4 o 5 temas. 5 temas que, ya han sido grabados y el que los ha tocado en algún momento. No sé, es la visión que a mí me quedó del disco. Me fui por lo menos con esa sensación. Vuelvo con esto, cierro. Hay que escuchar varias veces su material, no se puede escuchar una sola vez, no puedes criticar, puedes tener una impresión. Pero la primera impresión, esos pianos clásicos de él, creo que no estaban. Lo de la voz más o menos se entendía, pero cuando vos necesitas que la voz sea el centro por donde te mueves y no está, vos me preguntabas cómo hacia adentro se va. De hecho, el tema La lógica del escorpión, que él relata la fábula de la rana y el escorpión, y lo hace con Rosario Ortega, hasta en el hablar a veces le cuesta un poquito esa modulación y va más hacia adentro, ¿viste? A lo que digo, no es John Cale que puede tener la voz rota y llevarla con cierta seducción. Yo creo que no, queda hacia otro lugar. Y después hay algunos guiños Beatles. Pero Dani, y más allá de lo técnico, digamos, ¿no? Vamos a lo emocional. Escuchás la voz de Charlie y ¿qué te pasa? Lo que pasa ¿Qué te pasó? Tenés que acostumbrarte a un Charlie que no es el Charlie que vos escuchaste casi toda la vida. Es ese. Y es hasta donde vos haces concesiones con vos mismo. Decís, bueno, está bien, sé que no lo es, sé que estoy escuchando a alguien que la verdad está llevando la voz con un poquito de dificultad, lo acepto. El tema es que por ahí las canciones me parece no terminaron para mí de balancear eso. Es la sensación que yo tuve, insisto, el disco no es un desastre, por favor lo quiero aclarar, pero tiene estas cosas. Creo que es el disco donde menos Charlie encontré en él, ¿sí? De su propia obra es lo que por lo menos yo menos
encontré. Van a ser 7.000 tiradas de vinilos al principio para coleccionistas que van a volar seguramente, y después el 11 de septiembre ahí lo tendrán en plataformas. Un disco, insisto, cortito, muy breve, 34 minutos, 13 canciones para la lógica del escorpión, y por lo menos es la humilde visión que puedo yo tener por acá de un tipo que amamos todos.